En las células eucariotas, a diferencia de las células procariotas, estas constan de varios organelos celulares que van a cumplir distintas funciones. Tenemos el núcleo, que es uno de los organelos más grandes, aproximadamente de 5 micrómetros de diámetro. Su función principal es contener a los cromosomas, por tanto va a ser el centro de control genético. Tenemos células que son anucleadas, es decir, que no van a tener núcleo, como son los eritrocitos, y también células polinucleadas, es decir, que van a tener varios núcleos, como las células del aparato locomotor, como pueden ser las células de los huesos. Este núcleo tiene dos membranas, una interna y una externa, aquí delimitado en rosado. También cuenta con poros nucleares que están formados por proteínas que van a permitir el intercambio entre el espacio extracelular con el espacio intracelular. En el lado interno de la envoltura nuclear, que es esta parte de aquí que está en verde, va a estar la lámina nuclear, que está formada por una red de filamentos y esto ayuda a dar el soporte a la membrana, como para que no pierda la forma, y a los poros nucleares. Además, el núcleo va a contener el nucleoplasma, que es donde se encuentra la cromatina, que es el ADN, más las proteínas, que como ya sabemos son las histonas, y el núcleo, que va a estar conformado por el ADN ribosomal, que es el que se usa para sintetizar varias proteínas, como los ribosomas, que están compuestos por ADN ribosomal. También tenemos el retículo endoplasmático, que está formado por el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El rugoso, como se puede ver, es el que está aquí, el más aplanado. Va a estar con presencia de ribosomas, que son aquellos que ayudan a la síntesis de las proteínas por medio del enlace de los aminoácidos, y estos van a tener una forma de sacos paralelos más aplanados, a diferencia del liso, que son más gruesos. Su función principal es producir los fosfolípidos y proteínas de membrana, y de algunos otros organelos como los lisosomas, que son utilizados por el aparato de Golgi. También es muy abundante en las células que sintetizan proteínas como anticuerpos o células en el aparato digestivo. También aquí se puede observar que es una capa continua de la membrana del núcleo, por lo que hay una comunicación adyacente entre las cisternas. De ahí tenemos el retículo endoplasmático liso, que es el que está acá, como ya dije, es más grueso, tiene mayor cantidad de ramificaciones y es la continuación del retículo endoplasmático rugoso. Está principalmente ubicado en las células como las células del hígado, las hepáticas, y las renales, que son las de los riñones. Además, ayuda al almacenamiento de calcio y contracción muscular en el músculo estriado y el músculo cardíaco. Tenemos el aparato de Golgi. Este organelo se encarga de la modificación y distribución y el envío de las macromoléculas a través de las vesículas de transporte, las vesículas secretoras, que son aquellas que envían las moléculas afuera de la célula. Este también va a modificar proteínas y lípidos que han sido sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso y liso. También tenemos que cuenta con dos cisternas, la cisterna cis y la cisterna trans. Estas estas tienen la función de sintetizar carbohidratos y la modificación de proteínas y glucoproteínas. Esto va a ser en un movimiento unidireccional, es decir, va a ir de la cis a la trans, en donde básicamente en la cisterna trans van a ser destruidas las proteínas. O sea, va a ser como que se desacoplan las proteínas. Entonces, tenemos que se empaquetan las proteínas en las vesículas de Golgi, que pueden ser los lisosomas, que son aquellos que almacenan y las distribuyen, y las vesículas secretoras, que son los que, como ya dije, se envían las moléculas
o sea, envía las proteínas afuera de la célula. Aquí está la membrana celular, las proteínas liberadas. Tenemos también a los lisosomas. Cabe recalcar que estas son organelos membranosos. Por eso no se nombra a los ribosomas. Los lisosomas son aquellos que hidrolizan a las proteínas y a otras macromoléculas como los fosfolípidos y otros sustratos. Estos van a digerir y desechar organelos y otros componentes celulares que están excedentes. Son como que recicladores de las proteínas y de los fosfolípidos. Estos utilizan mecanismos como la autofagia, apoptosis y autolisis. Tenemos que cuentan con una membrana con las enzimas hidrolíticas, que son las que aceleran la reacción en las que una sustancia se rompe en componentes más simples por reacciones con moléculas de agua. Por eso son hidrolíticas. También tienen proteínas transportadoras. Por ejemplo, en el hígado van a desdoblar al glucógeno y en los leucocitos van a ayudar a digerir a las bacterias. Por último, tenemos a las mitocondrias. Estas mitocondrias son especializadas en la síntesis de ATP, por lo que se puede decir que son las encargadas de generar energía en el organismo. Tiene una membrana interna que suele tener pliegues denominadas crestas, que son estas que se pueden ver aquí, en formas como de S. Y el espacio entre estas crestas se llama matriz mitocondrial, que va a contener a los ribosomas, que son los que sintetizan las proteínas, y también tiene enzimas empleadas en la síntesis del ATP, y también una pequeña molécula de ADN circular llamada ADN mitocondrial, que es, ya que este organelo es el único que posee un genoma distinto al genoma nuclear. Por eso se dice que está el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. Se puede decir que estos organelos no generan energía, sino que la extraen de compuestos orgánicos y la transfieren al ATP, haciendo que se forme el ATP. Y entonces tenemos la organización completa de los organelos celulares. Están las mitocondrias, el retículo endoplasmático rugoso y liso, aparato de Golgi, núcleo. También tenemos los centriolos, que son más con las fibras intermedias, y los microfilamentos y los microtúbulos, que son más bien lo que es la estructura de la célula. Ellos van a ayudar a la estructura de la célula que no pierda su forma. Y aquí tenemos en el núcleo, tenemos los poros nucleares, la cromatina, como ya se mencionó, y la membrana nuclear, que es lo que lo rodea. Las vacuolas, en cambio, son las que ayudan al aparato de Golgi a transportar las proteínas. Y tenemos la membrana, que es la que recubre a toda la célula, manteniendo las proteínas dentro de la misma. Esta membrana es una membrana, una bicapa lipídica, que en otro video posiblemente lo estemos tratando. Y lo que circula aquí, que es el fluido, que mantiene como líquida la célula, es el citoplasma o citosol.